Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, en esta versión del Credo, donde vamos camino con el Catecismo para aprender nuestra fe mejor y vivir nuestra fe mejor. Y como siempre me acompaña mi querida amiga Iris Chávez. ¿Cómo has estado, Iris? Gracias a Dios, bien, China, aquí contenta que ya vamos avanzando. Yeah. Aunque seguimos en el primer capítulo. Sí. Pero estaba pensando que honestamente sentarnos a estudiar el catecismo es como no ir a McDonald's a comprarse alguna comidita por ahí, sino que es como una buena comida, que uno se sienta, tiene varios courses, y uno tiene que ir digiriendo poco a poco todo, ¿no? Así que es muy importante, continúen estudiando con nosotros y viendo. Es un buen punto, porque McDonald's te lo come en 3 minutos. Sí, y te quedas igual con hambre. Sí, porque la comida no es buena. Es verdad, claro, pero si te vas a un lugar y hay varios... Bueno, como courses, 3 meses, sí, exactamente. Y no te lo vas a comer así, claro, sino que quieres disgustarlo. Así es el catecismo. Así que todos a estudiar. Me has recordado una vez fui a un lugar que dije, no puede ser que alguien se pase 3 horas comiendo. Pero era un fondue, ¿no? Entonces ibas y el primero era un fondue de no sé qué. Y te dejaban comer y hablar y tener un ching de hambre y te venía otra cosa. Y después te venía otra cosa. Y a mí me encanta, supongo que te está pasando igual. Yo he leído el catecismo antes, pero no así como que tengo años, de poquito a poquito. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la Santísima Trinidad, ¿ok? Y claro, obviamente esto no va a ser toda una apologética de la Santísima Trinidad, porque si hay alguien que diga, lo entendí perfectamente, es que no lo entendió, ¿ok? Porque es un misterio, pero misterio no significa que no se pueda comprender aspectos del misterio. Entonces, vamos a empezar. A mí me llama la atención cuando estaba preparando esto, y fue idea tuya, por cierto, de darme cuenta cómo en cada momento estamos invocando a la Santísima Trinidad. ¿Ok? So, nosotros siempre empezamos o cuando terminamos de grabar, siempre decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y allí invocando a la Santísima Trinidad. En la misa yo me puse a ver, gracias a tu sugerencia y los sacramentos y todo, la Santísima Trinidad está completamente presente en todo. Pero decimos cosas, pero no pausamos para entender. Así que me da ilusión esto. Bueno, el catecismo hoy vamos a ver del 232 al 267. Qué genial sería que cuando nosotros estamos estudiando el catecismo, ustedes sacaran su catecismo también y subrayaran. Bueno, quería decir algo del 233. Dice, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres. Y eso a mí me llamó la atención. Y es verdad, porque es un solo Dios. Y yo sé que lo sabemos, lo decimos, 3 personas, un solo Dios. Pero hasta cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos reafirmando eso. Exactamente. Yo no había pensado eso. Y también los cristianos, ¿no? Porque hay sectas que se hacen llamar cristianos, pero que realmente no creen en la Santísima Trinidad. Muy bien. O no se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entre nosotros, y a veces tenemos a tal grupo, ¿no? Son buenos, así que no importa que cada quien haga lo... Pero realmente pensamos que esas personas están bien porque creen en Dios, pero no creen en el Dios trinitario. Entonces, bueno, su alma corre riesgo, ¿no? Tenemos que evangelizarlos, tenemos que tratar de traerlos a la verdad. Es un buen punto, Iris, es un buen punto, porque a veces o estas sectas pueden decir, no, y hablan de Jesús, y son gente buena, y tienen familias preciosas, y quizás viven una manera más, ¿cómo te digo?, ascética, son más... no toman, no hacen esto, no hacen lo otro, y uno dice, wow, son ejemplos de virtud en ciertas cosas, pero de verdad no son cristianos propiamente dicho porque no creen en la Santísima Trinidad. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen en la divinidad de Jesús. Y obviamente uno puede admirar, wow, todos los testigos de Jehová, cómo se salen a evangelizar, pero no están evangelizando en la verdad. O los mormones igual, ¿no? Que no creen en la Santísima Trinidad. O a veces también decimos, ahora se ha puesto en moda como que una tolerancia con los musulmanes y todo, pero ellos creen que Jesús es un profeta. Entonces como que volvemos a lo mismo, ¿no? Es no menospreciar, no malentender nuestra fe, sino que saber que nosotros creemos en el Dios verdadero. Y de esa manera, con estas conversaciones, con lo que nosotros sabemos, podemos hablar con los demás y atraerlos a la plenitud de la verdad. Y esto es importante, Iris, porque dice el catecismo que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. O sea,
Si tú tuvieras que decir, bueno, ¿cuál es la cosa que más tengo que creer? Lo más importante de la fe, de toda la jerarquía de la verdad, es la Santísima Trinidad, ¿ok? Y entonces no es algo que uno puede decir, como dice a veces el americano, como que estamos, no importa, estamos en acuerdo o estar en desacuerdo. No estamos en acuerdo o estar en desacuerdo, no, sino que esto realmente es lo central. Algo que es precioso también de la Santísima Trinidad es que ya por ser Padre, Hijo y Espíritu Santo es una comunión de personas. O sea, no son 3 dioses, sino 3 personas, un solo Dios. O sea, que Dios en sí mismo es una comunión de amor. Y por eso es que los matrimonios y la familia es un lugar tan precioso para hacer reflejo de eso. Yo pienso en tu familia, ¿no? La familia Chávez. La familia Chávez, obviamente no es lo mismo, pero quiero decir, la familia Chávez, donde está Iris, donde están los hijos. O sea, son frutos del amor, pero es una sola familia Chávez, ¿no? Es una familia con varias personas. Con varias personas, familia, exacto. Pero es una familia. Y eso es precioso, por eso es que los matrimonios tienen una labor evangelizadora tan grande y por eso es que hay tanto ataque contra familia o de crear familias sin amor, o sea, decir sin esposo, sin unión. Bueno, esto es precioso porque nos enseña nuevamente que la Trinidad es una comunión de amor, ¿no? Y esto también se compara a las religiones, tanto antiguas como ahora, donde básicamente el Señor ha estado tratando de revelarse. Porque durante toda la historia siempre se ha creído en alguna forma de Dios o dioses, ¿ok? El ateísmo es algo totalmente nuevo. Yo realmente siempre lo he dicho, no creo que haya ateos, creo que los ateos creen en sí mismos como dioses, pero eso es otro tema. Pero algo que es importante es que durante toda la historia hay como un sexto sentido que Dios existe. Claro, aunque han tenido esta idea de que Dios existe, ahora que hayan sido, que es un solo Dios, eso es totalmente nuevo, pero siempre han creído, o sea, múltiples dioses, ¿no? Por ejemplo, muchas veces relacionados a la naturaleza, en Egipto se puede ver aquellas tumbas, aquellos faraones con los dioses, el dios del cocodrilo, que sí del Nilo, el dios del sol y así, asado. Siempre se ha pensado esto, ¿no? Por eso es que es tan importante la revelación de Dios. El hecho, y esto lo hablamos la vez pasada, el hecho de que Dios existe se puede entender por de raciocinio. Pero que Dios es uno y trino, olvídate, te lo tienen que revelar. De hecho, los judíos, es precioso, nos enseñan, de ellos recibimos el monoteísmo, que es un solo Dios. ¿Y cuánto tuvo que luchar Dios para hacerles entender eso por su cabeza? Los salva de Egipto, les dice que Él es el solo Dios que va a proveer por ellos, y Moisés se va 40 días para recibir las leyes y todo, y cuando regresa, otra vez en el paganismo, la gente con el becerro de oro y eso. Bueno, sin embargo, todavía hay más que ser revelado. Es verdad que Dios es uno, pero los judíos no entienden el Dios trinitario. ¿Ok? Entonces una revelación poco a poco, como hemos dado el ejemplo cuando uno va a un museo de arte, en una obra de arte. Uno obviamente al ver la obra de arte dice, ah, qué bello, esto fue pintado por un artista. Ahora, ¿quién es el artista? ¿Cómo es el artista? Eso tiene que ser revelado. Entonces esto es precioso porque Dios de lo alto nos los tiene que revelar. No tuviera que haberlo hecho. O sea, no tendría que por qué revelarse, pero alguien... Él no se quería quedar como admirador secreto, ¿sabes? Sino revelarse de una vez, ¿no? Y ahora lo que quiero que hagamos es ver un poquito esto de la Trinidad. Vamos a ver un poquito qué significa Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la invocación de Dios como Padre es conocida como nosotros tan íntimo que quizás ni siquiera decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero qué precioso. Porque, por ejemplo, los musulmanes tienen 99 nombres para Dios, que si todopoderoso, omnipotente, todo esto, pero Padre no es parte de eso, porque Padre significa una relación familiar. O sea, qué diferente, quiero preguntarte, bueno, déjame explicarte, ¿qué diferencia has visto tú en Ulises como Ulises, y luego cuando te casaste y Ulises padre? O sea, ¿qué aspectos de padre puedes ver en Ulises que te recuerda a aspectos de padre como Dios Padre? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque es diferente antes de ser padre que siendo padre. Claro que sí. Mira qué interesante, porque toda la familia pensaba que mi cuñado Rubén iba a ser papá antes que Ulises, porque a Ulises lo miraban así como que un poco muy aburrido, como que no muy paciente, como que él es paciente, pero no como con los niños, no como un cariño así externo y todo. Pero ha sido hermosísimo, ¿no?
el verlo ser papá, cómo me ha ayudado a limpiar pañales, o sea, limpia, ¿no? Igual que el padre está esperando a limpiarnos, cómo me cuida a mí. Y me recuerda muchísimo, ¿no? A cómo, bueno, Dios Padre ha sido tan compasivo y misericordioso con su pueblo, con la iglesia. Así que es increíble ver cómo Él va asentando ese rol, una sabiduría que he visto en Él, paciencia quizás lo que no esperaban, ¿no? Que fuera paciente, un cariño y un abandono a sí mismo por darse, por entregarse a su familia. Así y digo, una cosa que es bella es que hay un hijo en particular que es la fotocopia. O sea, es verlo, es ver a Ulises. O sea, es igualito, igualito. Digo, qué bello, porque así es Dios con nosotros. O sea, quizás no físicamente, pero Él se ve reflejado en nosotros. O sea, el hecho de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, es que Dios al vernos se reconoce a Él mismo en nosotros. Algo más hermoso, yo veo algo, en cada uno de mis hijos veo algo diferente, un aspecto diferente de Ulises, ¿no? Y nos estábamos riendo hace unas semanas. ¿Quieres que te diga qué es lo que tiene cada niño de ti? Como que no quería que le dijera mucho, ¿no? Pero es increíble, China, ver cómo igual es Dios. O sea, Dios pone algo de Él en cada una de las personas. Y hay personas que son así como que enojadas, o hay personas que son alegres, pero es como diferentes maneras. Dios se entrega en cada una de las personas, y es hermosísimo, bueno, pensar que esa persona también es hecha a imagen y semejanza, y Él los creó. Y de igual manera veo eso, ¿no? Como cosas que no... Ulises siempre, sabes que los Chávez, ¿no? Él tenía una cosa que siempre huele en la comida. Creo que te lo he comentado. Y entonces cuando nos casamos y olía la comida, decía, pero, o sea, ¿qué piensa que le estoy poniendo qué a la comida? O no, yo como que súper extrañada de eso. Cuando comienzan a nacer los niños, y los niños por naturaleza también huelen la comida, como que me di cuenta, ok, no es como que él está haciéndolo, sino que así, es una naturaleza, ¿no? Entonces como que esas cosas que a veces uno va viendo en las personas, y de igual así, Dios que crea, va poniendo un poquito de sí en cada una de las cosas creadas, y bueno, se ve su reflejo, ¿no? Es precioso. A mí cuando me ven o dicen, ¿eres exacta tu mamá o eres exacta mi papá? Yo pienso que yo me parezco más a mi papá. Pero todo el mundo, tienes esto, tienes lo otro. Y eso es así. Yo recuerdo en un retiro, un ejercicio espirituales, estaban hablando de esto. Empieza con la creación y tal. Y fue precioso porque leía Génesis y veía que Dios creó esto, Dios creó lo otro, Dios creó lo otro. Y yo, mi creatividad lo tengo de ti. O sea, como que ese aspecto de la creatividad me puede reconocer como que un regalo de parte de Dios hacia mí, ¿no? Entonces, lo de padre no es... ¿Cómo te explico? Lo de padre es algo importante, el nombre del padre. El catecismo nos dice, ¿qué significa que sea padre? Bueno, al designar el nombre de padre significa primero dos cosas. Que es el origen de todo y tiene toda la autoridad, pero al mismo bondad y solicitud amorosa por todos sus hijos. Él es el origen, ¿ok? El que tiene la autoridad trascendente de todo, pero no de una manera de como que un rey o una cosa así que como que quieren estar encima de ti. No. Bondad y solicitud para todos los hijos, ¿no? Y esto es importante porque los padres, los papás de familia, son de cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Los padres humanos son falibles, ¿ok? Entonces quizás la persona no tuvo un buen papá, y eso va a dañar la manera que uno ve a Dios Padre. Mucha gente tiene rechazo a ese nombre de padre por el papá que tuvo. Pero claro, también es más fácil, si tuviste un buen papá, de tener eso. Hay muchas mujeres que tienen heridas de papá o lo que fuera. Gracias a Dios, papi, yo no soy una de ellas. Tuve un excelente papá. Y eso es precioso porque hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es una llamada de atención a todos los papás de entender que tu hijo va a amar a Dios y va a tener confianza en Dios a la medida que te ama a ti, que tenga confianza en ti. Entonces, especialmente cuando están chiquitos, ¿no? Y no conocen de otra cosa, porque la única imagen de padre es ese. Y esto también, obviamente, para los sacerdotes también. He tenido también la fortuna de tener extraordinarios sacerdotes, y uno los llama padre. Bueno, claro, el mal ejemplo de un papá o el mal ejemplo de un sacerdote de padre también daña tu visión de cómo sea Dios. La responsabilidad que tenemos de saber que por ser creados a imagen y semejanza, lo que reflejamos a los demás va a ser reflejo de Dios. ¿Qué es justo? No es justo, porque Dios es mucho más grande que
que nuestra debilidad humana, pero es una realidad que hay que ver, ¿no? Así que creo que es muy importante para los papás que nos escuchan, un error que cometen muchos papás es como ponerse de proveedor y simplemente eso. Y pues no dar amor, no dar cariño, no dar tiempo, no dar atención. Y Dios siempre no, es como lo opuesto, ¿no? Dios siempre está ahí pendiente, aparte de darnos todo lo que necesitamos, porque cada segundo de vida que tenemos es porque Él nos la da. Pero al mismo tiempo nos ama, nos manda muestras de cariño. Es tan especial en cómo nos trata, en cómo nos llama, en cómo nos busca. Así que bueno, también los papás tienen que imitar eso. Eso es importante. En otro episodio, más adelante, vamos a hablar sobre la creación y cómo las personas ven a Dios. Y una manera de que muchas personas ven a Dios es como, bueno, quizás sí pienso que Dios existe, pero como un relojero, como que puso las cosas y se fue. O sea, y es lo que tú dices, como que un proveedor, ya, ok, ya está chévere y ya estoy ausente en tu vida. Ahí hay comida, ahí está la casa, ya está, ya hice todo. No, de eso no se trata, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tienen los papás y quizás las mujeres de ayudar a su esposo, de enseñarles a ser papás, que el hijo pueda decir, cuando yo rezo Padre Nuestro, puedo sentir un calor interno porque me recuerda a mi propio papá, ¿no? Y eso es precioso. Sin embargo, el catecismo dice algo importante, que dice, conviene recordar que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. O sea, es verdad que le llamamos padre por su rol, ¿ok? Pero Dios es espíritu, eso no es ni hombre ni mujer. Entonces, por si acaso, Él se ha revelado como padre por hablar sobre su rol de paternidad y todo eso, pero cuidado, aquellos que dicen Dios es mujer, pues no. Ok, entonces cuidado con esta distinción porque es espíritu puro, ¿no? Y nadie es padre como Dios es padre, es precioso. Bueno, ahora vamos a ver Jesús. Cómo Jesús también revela al Padre. Obviamente, por cierto, hay que decirlo, si uno es padre es porque tiene hijos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Ulises, digo una cosa, Ulises esposo, Ulises papá. O sea, Ulises papá tiene sus hijos, ¿no? O un sacerdote, padres espirituales. Y por un lado, Dios Padre tiene su Hijo único, Jesucristo, pero también, ¿ok? El pueblo de Israel lo llamaba su Padre, también es nuestro Padre. Pero Jesucristo, parte de lo importante de que lo que vino a hacer Jesús es revelar al Padre, o sea, revelarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Miren, Jesús en Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien he tenido mi complacencia. Ya aquí vemos la Trinidad, ¿ok? Vemos al Espíritu, pero vemos a Dios que revela al Hijo. Y si Dios revela al Hijo, este es mi Hijo amado, es decir, que ese Hijo tiene un Padre, ¿ok? Y esto es precioso porque lo que vamos a ver es que no es nada más Padre como a nivel de creador, como tú habías dicho, sino en su relación con su Hijo unigénito. Yo estaba leyendo, estaba averiguando, esto es interesante. Jesús utilizó la palabra Padre 132 veces en el Evangelio de Juan nada más. Es que usa bastante, se refiere y no muchísimo se da cuenta, al Padre, sí. Esa unión, habla constantemente de la unión. Realmente sí, o sea, ver al Hijo es estar de cierta manera viendo, escuchando el corazón del Padre. Totalmente, y es precioso porque sus parábolas, o sea, uno piensa en la parábola del Hijo pródigo. Yo escuché a un señor que decía, no se debería llamar la parábola del Hijo el pródigo o la parábola del Padre misericordioso, porque realmente el protagonista allí es el Padre. Y Jesús está tratando de explicarle a los que lo están escuchando cómo es el corazón del Padre. Porque nosotros sabemos cómo es el corazón del Hijo porque somos el Hijo. O sea, los dos hijos somos. Eso lo entendemos perfectamente. Perfectamente. No me tiene que dar ninguna parábola de lo malos que somos. O sea, porque ya lo sé. Pero cómo es el Padre, eso es lo que Él está tratando de revelar. Y eso es lo hermoso, eso es lo sanador que trae, ¿no? Y algo más, tú hablabas de nuestro Hijo que se parece tanto a Ulises, no solamente en cómo se mira, sino que en su carácter. Y bueno, vemos a Jesús y de igual manera, o sea, tiene que venir ese corazón, como dice, de dónde viene eso, ¿no? Y bueno, de la misericordia perfecta, del amor perfecto, porque no sé si te pasa, China, yo no entiendo Jesús cómo era tan paciente. O sea, Dios, y aquí anda, y todo lo que miraba, o sea, ¿de dónde sacaba esa paciencia? Bueno, claro, porque es como el corazón del Padre, así que... Excelente punto, Iris. No lo había pensado, que es verdad.
tal como yo puedo ver a tu hijo, dice, se parece tanto en su personalidad. Al ver a Jesús, todo el mundo reconoce que Jesús es compasivo, misericordioso, ama a todos, o sea, también exige, es verdad, él es un reflejo del Padre, que Él nos lo vino a enseñar muchas veces. Y en ese evangelio también habla del Padre 132 veces, pero mi Padre 34 veces. Por ejemplo, les quiero leer algunas cosas, ¿no? A veces se refiere al Padre en acción de gracia. A Mateo 11:26 dice, te alabo, Padre del cielo y de la tierra. O sea, lo alaba. Padre, te alabo el cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se lo revelaste a los niños. Te doy gracias, Padre. Okay. Antes de un milagro. Okay. Es precioso porque cuando va a resucitar a Lázaro, dice, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Okay. Antes, yo creo que se nos olvida eso. El milagro vino porque Jesús se lo pide al Padre y el Padre lo hace posible. Okay. Dice así, Padre, te doy gracias que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije por causa de la multitud que me rodeaba, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro sal fuera. O sea, que realmente es obra del Padre. Y Jesús está dando gracias que, bueno, que Él puede mostrar esto, ¿no? En la tentación, en el medio de la tentación, Abba, Padre, para ti todo es posible, ¿no? Es interesante, yo sabía que Abba significaba papito y eso, pero no sabía, o sea, es una conclusión lógica de que es papito, pero a la gente le parecía tan extraño porque nada más los niños hablaban así a sus papás. O sea, eso no era algo que un hombre hecho y derecho llamaba a su papá así. ¿Okay? Entonces no es tan solo de cariño, de papito, sino de niño. O sea, de niño que se sabe protegido por el Padre, en medio de la tentación. O sea, literalmente en medio. Luego en Juan 12, ahora mi alma está angustiada. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado la hora. Padre, glorificaré tu nombre. La misión de Jesús es entregarnos de nuevo al Padre, de revelar al Padre, de sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es algo que una cosa tras otra. En las pruebas, Padre, perdona a los que no saben lo que hace. O sea, Él entendía que lo que se le decía a Él, se lo estaban haciendo al Padre. Lo vemos en Mateo 25. Le diste algo de comer, algo de comer, algo de beber, me lo estás haciendo a mí. Pero Jesús entendía que lo que hacías a Él o no, se lo estabas haciendo al Padre. Entonces, Él es precioso porque, y la misa es eso, es el sacrificio que Jesús hizo de ofrenda al Padre. Muchas veces pensamos que la misa nada más es Jesús. No. Es Jesús que nos ofrece a través de Él a su Padre. O sea, es precioso esto, ¿no? Habla sobre su unión con el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Okay? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí. ¿Okay? He estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que se muestre al Padre? Que eso va a lo que tú habías dicho. Al ver a Jesús, uno ve el corazón del Padre. Algo de lo que más me gusta que quiero hacer como pausa aquí también es para explicarnos cómo es el Padre. O sea, ya dije, la parábola del Hijo Pródigo nos muestra. Pero mira qué bello. Juan 14, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiese dicho, pero porque voy a prepararle un lugar para ustedes. Es precioso. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. O sea, en la casa de su Padre. Nosotros somos hijos adoptivos, somos hijos, hermanos de Jesús que nos lleva a su Padre. Cuando oren, cuando den limosna, dice, cuando oren, recen de esta manera, Padre nuestro. Y el Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando des limosna, hazlo en secreto, porque el Padre, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Por el Padre. Finalmente es precioso, bueno, nos enseña el Padre nuestro, la oración que Él mismo nos enseña. Y es precioso porque los apóstoles dicen, enséñanos a rezar como tú rezas. Y cuando Él dice, así es que rezo yo, Padre, o sea, en comunión con Dios, ¿no? Miren esto, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué verán, ni por su cuerpo. Miren las aves del cielo, no siembran ni recogen en granero, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y así explica, ¿no? Más adelante me encanta que Él dice que cuando recen, estemos pendientes de cómo rezar. Y dice, supongo que uno de ustedes, que es padre, esto me encanta, y quiero tu opinión sobre esto. Ustedes, Él está hablando, ustedes que son papás,
o sea, hombres de familia, papás, si tu padre te dijo un pan, le vas a dar una piedra, papi, me das un pan, comes de una piedra, no. O si le pides un pescado, le vas a dar una serpiente. Mira lo que dice, o si pide un huevo, le vas a dar un escorpión. Si ustedes, papás, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, no dijo mi Padre Celestial, su Padre Celestial, le va a dar el Espíritu Santo a los que se los pida? O sea que uno es tan roto y sabe dar cosas buenas a sus hijos porque pensamos que Dios... Hay gente que le da miedo, como que no me quiero entregar a Dios porque me va a quitar todo. Eso es el diablo, o sea, eso no es. O sea, si uno es capaz... O Ulises, ¿no? Tú dices, pero capaz de trabajar y todo eso, ¿cuánto más nos va a hacer Dios por nosotros? Eso es precioso. Bueno. Es hermosísimo, China, y lo más bello de esto, hablamos al principio, ¿no? Que Dios se va revelando y Jesús no vino a hablar de sí mismo solamente. O sea, obviamente no dijo que Él es Dios y todo, pero revela al Padre y vamos a ir viéndonos al Espíritu Santo. Y entonces los judíos debieron de haber entendido que estaban hablando del mismo Padre, ¿no? El que conocían, el que sabían. No es que vino Jesús a proclamarse un Dios extraño sino que es como una revelación, o sea, continua revelación. Así que es hermosísimo y podemos ir viendo esa necesidad también de nosotros, porque amamos al Hijo y lo conocemos también de, como dices, acudir al Padre para todo lo que necesitamos. Y saber que tenemos un Padre que es capaz. O sea, yo supongo, yo tuve esta experiencia de niño y yo supongo que tú tienes lo mismo. Uno cuando es niño no sabe, al menos que sea una situación extrema, si los papás tienen o no tienen. O sea, cuando eres chiquito, o sea, tú pides, yo quiero un carro, porque no se te ocurre que tu papá no tenga la capacidad de comprarte un carro. O sea, tú dámelo, porque tú piensas que lo que va tiene la capacidad de dártelo. Después quizás te das cuenta, no, mira, no tiene lo que fuera, pero de chiquito, tu papá te le da todo, ¿no? Y yo ahorita tuvimos un retiro y yo hice este comentario porque me pareció tan precioso. Estaba una vez en un estudio bíblico y estaba con una muchacha que es mamá. Y estamos hablando del amor del Padre para nosotros, ¿no? O sea, que Dios nos ama, que somos sus hijos, pero yo creo que, no sé, nos cuesta mucho entenderlo porque quizás no nos amaron así, etc. Esta muchacha tiene una hija que es preciosa, ¿no? Pero una muñeca, de verdad. Bueno, ahorita tiene 2 hijas, pero en ese momento nada más tenía esta. Yo le digo, ¿por qué tú amas a tu hija? Porque todavía estaba chiquita y no es por nada. Un niño chiquito es bello, pero te chupa, no te da nada. O sea, ahorita que vas a dar a luz también, o sea, es igual. Un bebé recién nacido es precioso, pero no te da nada. O sea, llora porque quiere comida, le tenés que cambiar. O sea, te exige todo. Te exige todo. Y uno dice, qué cosa tan rara que un ser humano tan dependiente de ti, que no te deja dormir, que no te deja comer, que te quita todo. O sea, ¿por qué la amas? O sea, ¿por qué la amas si lo único que hace es quitarte? Y fue precioso porque ella, sin pensar, le dijo, porque es mía. O sea, porque es mía. Y lo dije así como desde el fondo de su corazón. Y a mí nunca se me ha olvidado eso. Y yo, exactamente. ¿Por qué nos damos? Porque somos suyos. Porque somos suyos. Y en el retiro fue precioso porque al final de un retiro siempre pido qué fue lo que le llamó la atención, con qué se queda. Y una jovencita dijo que soy suya, en referencia a eso. Y digo, Dios lo hace no porque nos portemos bien, porque nos portemos mal, porque no, sino porque somos suyos. O sea, uno piensa, este es un ejemplo aparte, uno piensa en la resurrección de Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro para que Dios escuchara la oración de Jesús y nada, murió. O sea, lo único que él aportó fue morir. O sea, él no hizo nada, ni se portó bien ni mal, sino que murió. Para que viéramos que todo es pura gracia, ¿no? Muy bien. Bueno, también Jesús va a revelar al Espíritu, ¿ok? Y esto es interesante porque Jesús va a anunciar el otro paráclito, ¿no? Dice en el 243. Un nuevo paráclito que significa luego consolador o abogado, otro. Y vamos a ver que es interesante. O sea, Dios Padre va a mandar a su Hijo, pero su Hijo dice, no, el Hijo va a decir más adelante, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no va a venir. O sea, lo bello y lo hermoso lo que Jesús está revelando. Y esto lo podemos ver ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Rastros del Espíritu Santo. Por ejemplo, Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahí podemos ver el Espíritu Santo, ¿no? Génesis 2:7. Entonces Dios
el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz un aliento de vida. Este aliento de vida, esta fuerza de vida también es el Espíritu, ¿no? Los profetas van a hablar a través del Espíritu, ¿ok? Está ahora junto con sus discípulos y con ellos para enseñarles, para conducirles a hacer la verdad. O sea, el Espíritu va a hacer que ellos puedan, que los apóstoles tengan la fuerza para predicar y también la sabiduría para escribir. O sea, la Biblia es inspirada, es palabra de Dios, pero inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Porque les recordó que había que escribir, que no había que escribir, ¿no? Y el Espíritu es revelado como otra persona divina, no es como que otra cosa aparte. Entonces ya aquí la Santísima Trinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira qué bello lo que dice Juan 14. Yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, el Espíritu, ¿no? Para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y está entre ustedes. Es verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá. Y vamos a ver que es verdad, que el Espíritu Santo va a venir en Pentecostés, ¿no? Y dice esto, es bello, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso se lo dijo, porque Él toma de lo mío y se lo va a saber a ustedes. O sea, y cuando uno ve la Santísima Trinidad, eso es lo bello, es el Padre que ama al Hijo, se entrega completamente al Hijo, el Hijo recibe todo el amor del Padre y le vuelve ese amor, y ese amor entre el Padre y el Hijo es tan poderoso que es el Espíritu Santo, que por eso que decimos que el matrimonio es tan importante. Tú amas tanto a Ulises, Ulises recibe tu amor, tú solo devuelves ese amor, y ese amor es tan intenso que, bendito sea Dios, crea literalmente otras personas. O sea, es interesante. O sea, tú has podido creer que tus hijos son una encarnación del amor de tuyo, de Ulises y tuyo. Es hermosísimo, le da un sentido tan profundo a la vida, a esa relación que hay entre el esposo y la esposa. Y siempre me admira tanto también, es que cada uno es diferente, ¿no? Cada quien hay cositas que son igual, pero son personas, son almas, cómo entienden, cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan. Y somos la misma mamá y el mismo papá. Es que no, o sea, no ha cambiado. Obviamente, bueno, estamos un poquito más viejitos, ¿no? Pero aparte de eso, somos la misma, o sea, genéticamente somos las mismas personas. Pero que creamos seres tan distintos. Es que es increíble realmente. Y gracias al Espíritu Santo que uno puede ir meditando estas cosas. Porque honestamente podríamos tener 25 hijos tal vez, y si no tenemos el Espíritu, bueno, no nos importa. Pensamos que es algo biológico que ocurrió o lo que sea. O como dice la gente, fue un accidente, fue tanta cosa, ¿no? Pero al ponerse a meditar y entrar en esa profundidad, ¿no?, de la Santísima Trinidad, le ayuda a uno realmente a ver el rol, ver cómo cada uno va actuando en la vida de uno. Es precioso, es precioso. Y cuando hablamos, es que uno en el credo, lo vamos a ver que más adelante en la misa uno dice el credo. Parte del credo es desglosar, creo en Padre, Dios Todopoderoso, luego su Hijo único Jesucristo, luego el Espíritu Santo. O sea, uno está diciendo, yo creo en estas tres personas, ¿no? Y eso es precioso. Y quisiera nada más rapidito hablar de unas huellas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues ya hablamos al principio, cuando no existía nada, que estaba Dios Padre Creador, que el Espíritu está sobre las aguas, y luego dice, Dios dijo, hágase la luz, y acuérdense que en el Evangelio de Juan, Jesús es la palabra de Dios. Entonces aquí ya vemos la Trinidad, ¿no? También, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra. ¿Qué es esta nuestra? ¿Qué es este plural de que se está hablando? Precisamente, Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Una cosa preciosa que algunos han visto como una especie de simbolismo en la Trinidad con Abraham. No sé si se acuerdan, Abraham, hay algo raro. Dice, el Señor se le apareció a Abraham en Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, habían 3 hombres parados frente a él. ¿Okay? Dice, el Señor se le apareció, luego habla de 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Son estos como 3 ángeles, estas 3 personas misteriosas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿El ángel? ¿Qué era? Ya hay como una especie de eso, ¿no? También es precioso porque en Isaías habla del 3 veces santo. Cuando se escuchan los querubines, dice santo, santo, santo.
¿Y por qué santo, santo, santo? Es verdad que los judíos utilizaban 3 veces para como que hablar de una plenitud, pero ¿por qué 3 veces la plenitud? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 1 Sí. y ya? El Santísimo, y ya está. Bueno, algunas cosas rapiditas antes de entrar en lo práctico de cómo lo vemos en el día a día. Ok, dogma en la Santísima Trinidad, la Trinidad es una. ¿Ok? No son 3 dioses, es una. ¿Ok? Las 3 personas son distintas entre sí. Yo a veces cuando doy catequesis hago un triángulo que pongo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y imagínate ese triángulo y en el centro hay algo que dice Dios. Te dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. O sea, son 3 personas distintas. Una cosa es importante saberlo porque yo creo que vamos a hablar de esto quizá en otro episodio, pero hay mucha gente que sin pensarlo crean que quizás es como un solo Dios con máscaras. ¿Ok? Entonces ahorita está Dios actuando como Padre, ahora está Dios actuando como Hijo, ahora... No, son 3 personas distintas que de hecho se habla de la economía o de las misiones, como Dios Padre de la creación, aunque toda la Santísima Trinidad estaba en la creación, el Hijo, el Redentor, aunque todos tienen que ver con la redención, y el Espíritu Santo con la santificación, aunque todos tienen que ver. Pero esto es importante, ¿no? Son realmente distintas entre sí. Tus hijos son todos Chávez, pero son totalmente distintos entre ellas, ¿no? Y bueno, una cosa que tú habías dicho que también lo podemos ver, que es precioso, es el rol de la Virgen María. También nos habla un poquito de la Trinidad. Háblanos un poquito de eso, que me pareció precioso. Claro que sí. Bueno, hermosísimo, ¿no? Porque pues la Virgen es hija de Dios, es esposa del Espíritu Santo y es la madre del Hijo. Entonces vemos ahí también cómo cada uno de los seres de la Santísima Trinidad, cada una de las personas es diferente. Y entonces, bueno, la relación de la Virgen con cada una, porque no es lo mismo ser la hija, o sea, yo, ¿verdad? Yo soy hija, esposa y también soy madre, pero no es lo mismo, incluso en mi vida, ser hija que ser esposa, que ser... no, mi relación con cada una de las personas. O sea, tiene que haber una persona para ser hija, tiene que haber una persona con quien soy hija. Tiene que haber otra diferente persona con quien soy esposa. Y otras personas más diferentes a las otras 2 con quien soy madre, ¿no? Entonces también la Santísima Virgen María tenía esa relación con cada una de las personas en la Santísima Trinidad. Y esto es importante, Iri, está precioso. Yo creo que una manera mucho más fácil también de explicarlo, como tú decías, una persona con quien soy esto, con quien soy lo otro, no es la misma persona. ¿Ok? No puede ser la mamá de la que eres esposa y de la que eres hija. O sea, eso no puede ser. Muy bien. Y también sería interesante pensar en nuestra relación. Quizás muchos tenemos una relación súper enfocada con el hijo. Y nada que ver con el padre. Bueno, decimos Padre Nuestro, pero en el padre no pensamos. O si pensamos en el padre, realmente en nuestra mente está el hijo. O sea, y ni decir el Espíritu Santo. Entonces, no, o sea, ¿cómo está tu relación con las 3 personas de la Santísima Trinidad? Yo a veces lo tengo que pensar porque... Si estás siendo suficientemente... Sí, yo digo, es verdad, porque yo sé que la naturaleza, y eso me recuerda mucho al Padre, pero también el Espíritu Santo tengo que estar más pendiente. O sea, como que la relación, porque para mucha gente, como les digo, es el Hijo. Pero el Hijo vino a revelar el Padre y el Espíritu Santo, así que es cómo está nuestra relación. Y quizá en algún momento hay más énfasis con uno y con el otro. Y hay grupos que tienen muchísimo énfasis. Por ejemplo, a mí me encanta muchos amigos que tengo que son carismáticos, mucho énfasis en el Espíritu Santo y es precioso. ¿Ok? Mucho énfasis y uno tiene mucho que aprender ahí, ¿no? Pero recordar tanto del Padre, yo creo que es muy importante también. Vamos a hablar de eso porque creo que no nos damos cuenta que en el día a día, si somos católicos practicantes, tenemos la oportunidad para vivir en la Santísima Trinidad. El bautismo, vamos a empezar por ahí. El bautismo es lo que nos hace realmente cristianos, o sea, lo que nos hace católicos, no que nos hace hijos. Y el catecismo dice en 249, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. El bautismo, te bautizan, ya lo dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, pasa a entrar a ser hijo de Dios, pero por eso, que por cierto, si tú perteneces,
Cualquier iglesia cristiana, si a ti te bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no sea católico, es un bautizo válido. ¿Okay? So, si tú eres bautista y te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te haces católico, hay otras cosas que tienes que hacer, pero no te van a volver a bautizar. Pero en otras sectas, donde quizás han parecido una especie de bautismo, por ejemplo, si se ha sido bautizado con los mormones como el Hijo, aunque utilizan Jesucristo, Hijo, cuando ellos hablan de Jesús, Hijo, no tiene nada que, no es lo mismo que Jesús. Utiliza la misma palabra, pero no es lo mismo. Esa persona tiene que ser bautizada, porque no son cristianos. Yo no creo que la gente no sabe que los mormones no son considerados cristianos. Pero bueno, no es para meterme con los mormones, pero quiero decir que no han sido bautizados en el Padre, el Hijo, realmente el Espíritu Santo, por lo tanto de la Santísima Trinidad, como nosotros sabemos y le entendemos. De igual forma, ahora que bueno que uno ve en medios sociales, ¿no? Estoy viendo bastante que a veces iglesias sin denominación, en el nombre de Jesús, dicen. Entonces, si te bautizan solamente en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios o lo que sea, bueno, eso no es un bautismo válido. Muy bien. O hubo una época feminista que, bueno, porque padre, entonces, esto es verdad, yo lo estudié cuando estaba estudiando teología, decían madre, hija y vientre. ¿Ok? Ya, madre, hija y vientre. Eso no es válido, sí. Obviamente. Bueno, ya. Entonces, bueno, ya en el bautismo lo podemos ver. Pero en la Santa Misa, y yo, para ser sincera, no es que hice algo exhaustivo, tengo que hacerlo exhaustivo, pero... Es interesante, ¿no? Cuando comienzas sí, tú, ya va, y esto, y empecé a buscar, pero mira, primero, ¿cómo se comienza la misa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Literalmente, después de eso, el sacerdote va a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. La Trinidad, ¿ok? En otras partes, en la epiclesis, que es la parte donde es la consagración, mira qué bonito. Uno piensa en la consagración y en la comunión, Jesús nada más. Jesús Hijo, se acabó Jesús Hijo. Mira, esto es lo que dice el sacerdote. Por eso, Padre, dice, por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Eso ya, Padre, que santifique con tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan, ¿ok?, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, ya allí estamos invocando a la Santísima Trinidad. Luego, así, Padre, al celebrar la hora de la memoria de la pasión y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Pero mira, dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia. Nosotros, por cierto, cabe destacar, presta atención, la consagración es una ofrenda al Padre. La consagración no es la ofrenda de Jesús a nosotros. Muchas veces pensamos que la misa es Jesús. No, la ofrenda, lo que está ocurriendo en la misa es Jesús que se ofrece al Padre y nosotros participamos de esa ofrenda. ¿Ok? Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce a la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces nosotros nos ofrecemos junto a Jesús, quien vamos a recibir para hacer ofrenda al Padre. O sea, la comunión no es nada más una unión con Jesús, pero es unirnos a Jesús para hacer con Él ofrenda al Padre. Uno se le olvida eso. Se le olvida que cuando tú recibes la comunión, te estás ofreciendo con Jesús al Padre. Luego, cuando el sacerdote nos muestra la Sagrada Comunión, dice, por Cristo, con Él y en Él. Cristo. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que por cierto dicen que es de las partes más importantes de la misa, porque es como que todo ese ofrecimiento y ese amén amén, ay no, ya hay que pararnos, ya no aguanto estar hincado, ¿no? Y tiene que ser un amén, o sea, el más profundo, el más, como el último amén que van a decir en su vida, en cada una de las misas, porque así de importante es esa parte de la misa. Y es nuevamente, la próxima vez, imagínate tú siendo ofrenda al Padre. Qué precioso, ¿no? Bueno, rapidito, la confesión.
Cuando uno se confiesa, nuevamente uno piensa, no, me confesión a Jesús. Bueno, ok, pero Dios mandó a Jesús para reparar la relación, para regresar a Él. Pero mira lo que dice el sacerdote. Dios Padre misericordioso. Esto es cuando te van a dar la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo. Y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Es la redención y la confesión es un acto de la Santísima Trinidad, ¿ok? Dice, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón de la paz. Y yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. La confirmación, la venida del Espíritu Santo, obviamente. Pero también, que dice el obispo, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua, el Espíritu Santo, y así sigue. Todo tiene que ver con la Santísima Trinidad. En el matrimonio, cuando ustedes dicen su consentimiento y luego tú le pones el anillo, Ulises, tú dices, Ulises, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho el matrimonio está llamado a ser imagen de la Santísima Trinidad. Orden sacerdotal, una oración larga, pero aparte de eso te pedimos, Padre Todopoderoso, que confiera a estos siervos tuyos la dignidad del presbiteriado, renueva en sus corazones el espíritu de la santidad, que recibe en ti el sacerdocio, o sea, ser como Cristo, unción de los enfermos, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, mira con amor a tu hija Iris, que en su angustia pone en ti toda su esperanza, alíviala con la gracia de esta unción, la unción es el espíritu, y reanímala con el cuerpo y la sangre de tu hijo. Todo. Todo. El credo, ya lo dijimos en la misa, que lo decimos siempre. ¿Ok? Literalmente, hablamos del credo en Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que es precioso porque quizás ahorita se me acaba de ocurrir, uno dice Señor y dador de vida. Sí. O sea que... ¿Sabes qué? Lo he comentado, bueno, perdimos 2 bebés. Honestamente, yo ahora estoy embarazada, ¿no? Pero... pues nos costó un poco volver a concebir y honestamente, China, yo estaba ovulando, sabía que estaba ovulando, teníamos relaciones, así que 100% lo que debía haber pasado ahí era que se concebía un hijo, ¿no? Biológicamente. Y recuerdo que rezábamos, porque siempre rezamos con Ulises, ¿no? Y no salía embarazada. Y sabes que eso me ayudó tanto a realmente, o sea, como que ha sido como hermosísimo meditar más todavía en el Señor y dador de vida, cuando Él quiere, no cuando pensamos que todo está correcto, ¿no? Entonces como que realmente cada una de las partes del credo, la revelación de quién es Dios, tenemos que irla meditando poco a poco y como que ir viendo en nuestra vida cómo aplica, cómo Él nos enseña para llegar a comprender este misterio. Y es precioso, Iris, gracias por decirlo, porque es algo muy práctico. O sea, los hijos, Señor dador de vida, han sido regalos por el Espíritu Santo. Así que no hay que decir que son accidentes. Oh, claro, porque estaba yo... No es algo biológico simplemente, sino que no es una reacción química simplemente, aunque sí pasa una reacción química, es algo biológico que ocurre, pero es Dios Espíritu Santo que te ha dado a cada uno de los hijos que tienes. Bellísimo. Y lo último que quería decir es que el cielo va a ser nosotros entrando en lo que se llama la visión beatífica. ¿Okay? Entrando en esta unión con la Santísima Trinidad. No tan solo con Jesús, con la Santísima Trinidad. Y eso es algo precioso porque estamos llamados a vivir en esta unión con Dios. Pero Dios trinitario. Entonces por eso decía, ¿cómo está tu relación con cada persona en la Santísima Trinidad? ¿Cómo está tu anhelo de querer vivir en esta comunión de amor de la Santísima Trinidad? Y quizás como tarea, les doy a todos ustedes, cuando vayan a misa el domingo o se van a misa entre semanas, traten de escuchar cada vez que se menciona al Padre, se van a quedar impactados, cada vez que se menciona al Hijo, cada vez que se menciona al Espíritu Santo, o sea, tener una teología trinitaria, ¿ok? Trinitaria, con todas las personas de la Santísima Trinidad, y van a ver cómo eso va también transformando su espiritualidad. Pues muchas gracias, Iris, como siempre, me encanta la sabiduría que traes y la manera práctica de ver cómo la Santísima Trinidad quiere encontrarse con nosotros en medio de esta familia. Así que vamos a concluir con una oración que, como siempre terminamos y concluimos, es una invocación al Espíritu Santo también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, gracias por llamarnos aquí. Gracias por hacernos hijos tuyos, que podamos realmente
entendernos como hijos de un Padre que todo nos los da por nuestro bien. Te damos gracias por tu Hijo que vino a salvarnos y por tu Espíritu Santo que cada día nos lo das para santificarnos, que podamos tener una relación íntima con cada una de las personas de la Santísima Trinidad y así toda nuestra vida te da gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bueno, espero que agarren su catecismo y lean lo que hemos hablado y también que hagan su tarea de ver cómo la Santísima Trinidad está metido en todos los aspectos de nuestra vida de fe. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Bye, bye.